Mateo 19, versículos del 16 al 22. Yo voy a estar leyendo de la Biblia de la versión Reina Valera. Cuando usted la tenga lista, usted me dice amén. Y pasamos, ahí va a estar arriba también. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo entonces el joven, le dice: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame. Ahora mire lo que dice el versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue. ¿Cómo se fue el joven? Se fue triste, ¿cómo ve? Porque tenía muchas posesiones. En otras versiones dice: tenía muchos bienes. Vamos a orar. Dios mío, te damos las gracias, Padre, por permitirnos, Dios mío, estar aquí. Padre, poder encontrar, Señor, tu Espíritu Santo Padre, que nos abraza y que nos bendice, Señor. Te damos gracias también por la palabra, Dios mío, que vamos a compartir en esta noche, en esta mañana, perdón, Señor. Esta palabra que va a ser impartida por ti, Dios mío. Yo solamente voy a ser un instrumento, Señor. Tú usarás mi mente, usarás mi corazón, usarás mi boca, mi voz, Dios mío, para que, Padre, esa palabra que tú tienes especialmente para alguien en esta mañana, Señor, sea transmitida, Señor Jesús, de una manera eficiente, de una manera adecuada, Padre, para que, Padre, esta palabra dé fruto en su corazón, Dios mío, y que forme, Padre, un mejor cristiano, Padre, y que tú te agrades de nosotros, Dios. Yo me hago a un lado, Padre, toma control de mi vida, toma control de mi mente, toma control de todo mi ser. En el nombre de Jesús te agradezco por todo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Permítanme entonces introducir mi mensaje haciendo una pregunta. A veces me gusta traer este tipo de introducción porque captura la atención del oyente, amén. Y me gustaría empezar con una pregunta y quiero que ponga atención. Si a usted le dieran la oportunidad de ser testigo de un evento histórico de la Biblia, ¿cuál sería ese? Si usted tuviera la oportunidad de retroceder el tiempo, ¿a cuál historia bíblica a usted le gustaría ser testigo o experimentar? Posiblemente le gustaría ser testigo del momento en que Dios dice: hágase la luz, y ahí empieza la creación, donde los elementos, la energía, el tiempo inician en un determinado momento. Imagínese usted estar experimentando eso cuando Dios dice eso. Sería extraordinario, ¿sí o no? O tal vez le gustaría ir al arca de Noé, donde los animales van entrando en fila sin ningún animal salirse de su carril, y van con su pareja y van subiendo, y ver ese panorama con esa arca de Noé. Sería extraordinario, ¿verdad? A algunos les gustaría ir al Éxodo y no solamente ver las 10 plagas de Egipto, sino ver el mar abierto, ver a Dios alimentar a su pueblo todos los días con maná. Imagínense. Y ver esa nube, hermanos, que los cubría del sol durante el día, y esa columna de fuego que los guiaba en las noches y los cubría del frío. Tal vez a otros les gustaría ver cuando Dios le entrega a Moisés los mandamientos en unas tablas, y dice la palabra que Dios le muestra su gloria a Moisés. Imagínense estar ahí viendo eso. Sería grandioso. Hoy participamos de la Santa Cena. Imagínese usted ser parte de esa cena. Si aquí es grandioso poder recordar que Dios murió por nosotros, por nuestros pecados, imagínese estar ahí al frente de Jesús.
O simplemente, digo simplemente porque imagínense ver la pelea de entre David y Goliat. Va a ese gigantón, a ese hombre grande, fornido, con esa armadura que posiblemente pesaba, solo la armadura posiblemente pesaba más que David. Y ver a este joven que nadie daba nada por él. Y ver cómo David ejecuta a este gigante. Yo no sé usted, hermanos, pero a veces vamos al mall o vamos a algún lado. ¿Dónde están las hermanas? A veces vamos y vemos a un tipo alto, ¿no? Tipo alto, fuerte, y uno dice, ¿será que así era Goliat? O a veces uno va a los museos donde están los récord Guinness, ¿no? Y está el hombre más alto del mundo y uno siempre se pregunta y dice, ¿será que así era Goliat? A mí me hubiese gustado conocerlo. Yo sé que cuando yo esté en la presencia del Señor, pues me quedaré con las ganas porque posiblemente Él no esté en el cielo. Bueno, de hecho yo creo que no está en el cielo. Pero al final siempre llegamos a la conclusión que posiblemente Goliat era más grande. Pero imagínense experimentar esa pelea entre David y Goliat. Estos eventos son, hermanos, tremendos. Llaman nuestra atención, capturan nuestra curiosidad, porque fueron eventos extraordinarios. Ahora, imagínense, hermanos, ver a Jesús caminar en medio de nosotros. Imagínense ver a Dios sanando a los enfermos. Imagínense. Multiplicar los panes, multiplicar los peces, convertir el agua en vino, darle de comer a miles de hombres. Ver a Jesús enfrentarse a los demonios y los demonios huir de su presencia. Verle caminar sobre las aguas. Imagínense experimentar la bendición de poder oír un mensaje de Jesús. Yo diera cualquier cosa por escuchar un mensaje de Jesús. Imagínense el sermón del monte. Usted sentado ahí escuchando a Jesús de su boca, trayendo un mensaje de esperanza. Quizá ilustrarlo, hermanos, y mencionarlo, simplemente usted ya se desilusiona de estarme oyendo a mí aquí. Gracias. Pero creo, hermanos, que uno de esos eventos más lindos de la historia de la Biblia es haberle podido tener enfrente, poderle haber traído una duda y Dios en su amplia misericordia poder mirarnos a los ojos, mirarme a los ojos y poderme dar la respuesta que yo estoy buscando. Grandioso. Y este pasaje, hermanos, el cual acabamos de leer, es un pasaje que hasta cierto punto muy conocido por muchos de nosotros, pero creo que es de mayor importancia poderlo exponer y sacar algunas enseñanzas que creo que van a ser de bendición para nuestras vidas. Hay algunas cosas que me llaman la atención de este pasaje y una de ellas es que este es el único personaje que llega a Jesús. Dice la palabra que llega corriendo a él, dice que en otras versiones dice que se inclina, se hinca ante Jesús, o sea que hasta cierto tiempo contento y se va triste. Este es el único personaje del ministerio de Jesús que se fue peor de como llegó a buscar a Jesús. ¿Se pone usted a pensar en eso? Cuando nosotros sabemos que eso es lo contrario. Cuando nosotros venimos y buscamos a Jesús, podemos encontrar en Él esperanza, podemos encontrar en Él consuelo, podemos encontrar en Él paz. Y este no es el caso de este joven. El que venía a Jesús enfermo, hermano, salía sanado de la presencia de Jesús. El que llegaba a Jesús afligido, cargado, estresado, deprimido, salía renovado y salía con esperanza de la presencia de Jesús. El poseído que tenía de alguna manera encuentro con Jesús salía libre porque los demonios no podían estar al frente de Jesús. El que llegaba a él, hermanos, se iba de una mejor manera. Pero este no es el caso de este joven rico. Otra cosa que me llama la atención es lo interesante del personaje. No sé si usted se dio cuenta. No muchas veces, hermanos, tenemos conversaciones con personas con estas características. Se nos dice que se le acerca un hombre a Jesús, ¿verdad?
En el versículo 20 se nos dice que este era un hombre joven. Al final del versículo 22, que fue el último versículo que leímos, se nos dice que tenía muchas posesiones, tenía muchos bienes. Es decir, que era un hombre joven, rico, y Lucas, que es el paralelo de esto, de esta historia, relata en el capítulo 18, versículo 18, de que este hombre era un hombre prominente. O sea, era un hombre destacado, era un hombre influyente, un hombre famoso, pues hasta así decirlo. Posiblemente era un líder religioso. Por lo tanto, hermanos, este hombre tenía la trilogía perfecta. Era joven, rico y famoso. Yo creo que esas cosas, hermanos, son las cosas más apetecidas en el mundo actual. ¿Cuántos quisieran tener un hombre así, una persona, y tenerlo como amigo en Facebook? Para los que usan más Instagram, no se me pongan tristes también. ¿A quién le gustaría tener a una persona, un personaje así? Compartir con él, salir con él, ser parte de su círculo de amigos, que lo vincularan a usted con este tipo de personas. O sea, era un tipo interesante. Y creo que esas cosas, hermanos, son las más apetecidas, como les digo, en el momento actual. Pero también se nos dice que era un hombre de buen comportamiento. El mismo pasaje lo dice, que dice que ha cumplido todos los mandamientos. O sea, que era un partidazo para las chicas que estaban ahí posiblemente echando el ojo. El tipo era un partidazo, ¿sí? O sea que cuenta con todas las condiciones y características según los estándares de esa época y la época de ahora, para ser un hombre seguido y admirado. Y este mismo hombre, joven, rico y famoso, es el que viene y se le acerca a Jesús para conversar de un tema. Lo otro que me llama la atención de este pasaje no es solamente las características entonces de este hombre, sino lo que trae a Jesús. La pregunta que trae a Jesús, que creo que es de vital importancia nosotros poderla examinar y considerar, es una pregunta que hoy en día, hermano, no nos hacemos lo suficiente. Fíjense en la pregunta, eso lo dice en el versículo 16. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Prácticamente le está preguntando cuáles son las condiciones que yo debo cumplir, cuáles son las obras que yo tengo que hacer, cuáles son los requisitos que yo debo cumplir para entonces de esa manera obtener la vida eterna. Esta es la pregunta que le hace el joven. Y a pesar que este era un hombre joven, rico y famoso, y de hecho devoto a su religión, era un hombre que carecía de vida eterna, según su propia pregunta. Él mismo reconoce que él no cuenta con esta vida. ¿Usted se da cuenta? Y quisiera entonces definir lo que es la vida eterna. ¿Qué significa esto? Y la vida física, porque me gustaría contrastarlo, la vida física se podría definir como mi capacidad y tu capacidad de responder a los estímulos exteriores. Si yo le pongo un ejemplo, usted va a una funeraria, que hay una persona que está ahí fallecida, no importa lo que usted le haga a esa persona no responde a los estímulos exteriores, no responde a la temperatura, no responde al clima, no responde al toque del tacto, tampoco responde a las emociones que posiblemente se están generando en ese lugar. Amén. No responde a las estimulaciones exteriores. Eso es la vida física. Ahora, la vida espiritual, que es la vida eterna, es cuando yo tengo la capacidad de responder a los estímulos espirituales. Yo tengo la capacidad de relacionarme con Dios, de entender cosas espirituales, de sentir y ser transformado espiritualmente. Mire cómo lo define Juan, esta palabra que es vida eterna. Vamos a ir a Juan capítulo 17, versículo 3. Estos son versículos, algunos yo los voy a ir leyendo, pero estos me interesa que ustedes los vayan buscando, si usted quiere subrayarlos, guardarlos. Mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, yo leo de la misma versión, Reina Valera, dice, y esta es, ¿qué? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. O sea, no solo a Dios,
que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense entonces que la vida eterna, según la Biblia, no es simplemente vida larga, vida extensa, sino es vida buena con Dios, vida en comunión y cercanía con Él. Más que cantidad de vida, es calidad de vida con Dios. Esta es la definición de vida eterna. Ahora, habiendo ya definido, ¿estamos claros con la palabra vida eterna? Ahora, habiendo definido la palabra, no sabemos cómo este hombre se sentía, cómo este joven se sentía. Quizás se sentía que no tenía vida espiritual, porque como repetimos, él mismo reconoce que no cuenta con esta vida. Posiblemente no tenía propósito en su vida, no tenía gozo en su corazón. De cualquier manera que haya sido, él llegó a la conclusión solito que él tenía que llegar corriendo y tenía que llegar a hincarse enfrente de Jesús a preguntarle esta pregunta. Ahora yo quisiera preguntar, hermanos, aquí en esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos hecho esa pregunta? ¿Estamos seguros que contamos con esa vida a la cual habla la palabra? ¿Que tu alma responde a Dios por medio de una oración? Que cuando tú lees la palabra o escuchas la palabra predicada, eso genera un cambio en ti, genera esperanza en ti, te redarguye el Espíritu Santo. Nos sentimos transformados por Dios, estimulados por Él, tranquilizados. Cuando tenemos un problema, vamos y lo buscamos y sentimos su paz. Lamentablemente, hermanos, muchos no se hacen esa pregunta hoy en día. Estamos más interesados en hacernos otro tipo de preguntas y responder otro tipo de respuestas. ¿Cómo tengo éxito en mi carrera profesional? ¿Cómo tengo más éxito? ¿Cómo me hago famoso? ¿Cómo puedo acumular y adquirir la mayor cantidad de bienes? Esas son las preguntas que el mundo actual se está haciendo. Y lamentablemente, hermanos, cuando yo digo el mundo, no me refiero a nada más allá afuera. Gente dentro de la iglesia está más preocupada con cosas que son terrenales y no espirituales. No me refiero a Faro de Luz. Pero en la iglesia, hermanos, no nos preguntamos esta pregunta tan importante. Y saben, hermanos, la ignorancia en ciertos temas puede resultar fatal. Cuando usted va al doctor y el doctor le receta una pastilla y usted va a recoger la pastilla a la farmacia, el farmacéutico se toma el tiempo de indicarle a usted y decirle que si usted toma otros medicamentos, porque puede hacer una contraindicación, ¿verdad? Entonces usted viene y entonces evalúa y dice, ¿será que me la tomo? ¿Será que no me la tomo? Porque el mezclar estos ingredientes farmacéuticos pueden generar hasta la muerte en una persona. Entonces es bien importante el poderse informar de eso y no ignorar esas cosas. Es importante saber que, por ejemplo, el fuego es inflamable, que la electricidad es peligrosa, por ponerles un ejemplo. A Camila, yo no sé, yo creo que la mayoría de ustedes la conocen, pero Camila tiene una obsesión, hermanos, con los tomacorrientes. Yo no sé si le ve carita de pacha, nosotros le decimos pacho, yo no sé de qué le ve forma a ella, pero a ella le gusta estarle metiendo el dedito. Y a pesar que hemos tomado nosotros medidas de precaución y ponerle unos locks obviamente cuando venimos a la iglesia o vamos a la casa de un hermano o vamos a la casa de un familiar, tenemos que estar pendientes porque ella tiene una obsesión con eso. Ella ignora, hermanos, que si ella mete su dedito ahí o mete un palito o algo, se va a lastimar. Ella ignora eso hasta que ella no sienta el toquecito. Entonces ahí ella va a decir, ay, mejor ya no lo hago. Y posiblemente le toque 1, 2 o 3 veces hacerlo para entonces decir, no, ya no lo voy a hacer más. Y aquí me refiero a un toquecito que va a sentir, pero obviamente ignorar que a la electricidad hay que tenerle respeto, no miedo, respeto. Obviamente es de vital importancia, porque ignorar esas cosas puede resultar fatal hasta cierto punto. Y yo creo, hermanos, que ignorar una pregunta como esta puede resultar fatal para nuestra alma. Así que si nunca, hermano, te has hecho esta pregunta, yo quiero compartirte 3 verdades que pude encontrar en este pasaje que
que nos ayudarán a entender aún más, tener un mejor entendimiento de lo que es la vida eterna. ¿Estamos listos? Amén. Así que mi primer verdad dice que yo soy justificado y salvo por gracia, no por mis obras. Así de simple. Yo soy salvo por gracia, no por mis obras. Mire lo que dice el versículo 17. Dice, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Vamos a regresar a eso, ¿ok? Pero vamos a ver la parte B del versículo 17. Dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Por qué Jesús no le dice a este hombre, si quieres ser salvo, ok, acéptame entonces como tu Señor y como tu Salvador y sígueme? Para nosotros, ese es el curso a seguir. Eso es lo correcto humanamente. Pero hermanos, no podemos compararnos con Jesús. Jesús tenía que darle una vuelta a este joven y hacerle entender muchas cosas que él no estaba viendo. Este joven tenía un concepto tan equivocado de sí mismo que no estaba preparado para recibir esa respuesta de la cual yo les estaba hablando. Saben, hermanos, el concepto de muchos es que somos buenas personas, que de vez en cuando le fallamos al Señor. Yo voy a la iglesia, me congrego, leo la Biblia, oro, y de vez en cuando se me va la mano y peco. Ese es el concepto de muchas personas, de muchos de nosotros. Cuando en realidad, hermanos, el concepto bíblico es al revés. Que somos personas malas, que tenemos, que somos malas de nacimiento. Tenemos esa naturaleza pecaminosa, hermanos, que somos personas malas, que de vez en cuando hacemos lo bueno. Y cuando hacemos lo bueno es porque Dios nos ayuda, porque Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Amén. Así que el concepto que este hombre tenía, hermanos, yo soy una buena persona y solo quiero saber qué me falta. Ya los mandamientos dices, check, check, check. Todo eso no hay problema, Jesús, tranquilo. Tú solo dime qué me falta. Ya, eso no te preocupes, eso ya está arreglado. Imagínense que Jesús le hubiera dicho, acéptame como tu Señor y Salvador y sígueme. El joven hubiese dicho, en inglés hubiera dicho, sure, why not? Claro que sí, por supuesto, ¿por qué no? Agregarle bondad a mi bondad no estaría nada de malo. Ese hombre se sentía bueno, se sentía que él era bueno, que todo lo hacía al pie de la letra. Y mire cómo sigue diciendo. Dice, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. El 18 dice, le dijo, ¿cuáles? Preguntó el joven. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros buscamos los mandamientos, hermanos, ese último, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es parte de los 10 mandamientos. Una vez, en algún momento, un fariseo malintencionado le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento de los 10? ¿Cuál es el que más peso tiene de los 10? Viene Jesús y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y viene y le añade otro y le dice, y el segundo, que es semejante a ese, cuando dice semejante, viene a ponerlo en el mismo lugar y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted se ha puesto a pensar que por qué Dios no le dice los otros mandamientos? Estos son los mandamientos que tienen que ver con la relación entre un hombre y un hombre. La relación que tenemos nosotros con las otras personas, ahí era donde este joven estaba fallando. Era devoto a su religión, tal vez hacía las otras cosas que Dios le estaba pidiendo, pero estas que él le menciona, las que tienen que ver con el prójimo, como dice ahí, no hurtarás, no robarás. En algún momento, hermanos, este joven tuvo que haber tomado algo que no era de él. O le hayan prestado algo y no lo devolvió en algún momento de su vida. No dirás falso testimonio. ¿Cuántos han escuchado sobre las mentiras piadosas? Mentira piadosa o no mentira piadosa, se está faltando a la ley. Y este hombre dice que ya cumplió los mandamientos entonces.
¿Tú quieres hacer algo para salvarte? Ok, cumple mis mandamientos y vivirás, le dice el Señor. Ahora pregunto, hermanos, cuando Dios le dice esto, ¿está enseñando aquí Jesús que por las obras que entonces este hombre pueda hacer, es que va a ser salvo? ¿Que por obedecer los mandamientos entonces puede ser salvo este hombre? Yo creo que no. La salvación, hermanos, no tiene nada que ver con nosotros. La salvación tiene que ver con Dios. Las obras que yo pueda llegar a hacer, hermanos, no me garantizan la salvación. Son parte de la salvación, es la base de la salvación. Pero cuando yo llego a Cristo, hermano, eso tiene que formar un carácter diferente en mí. Cuando yo vengo y le entrego mi vida al Señor, yo no puedo seguir haciendo las cosas que estaba haciendo antes. Si estaba cometiendo pecado y vengo y me convierto en Él y le entrego mi vida a Él, eso tiene que formar un cambio rotundo en mi vida. Entonces yo no quiero que se me malinterprete de que entonces ya Jesús murió en la cruz y entonces yo soy salvo y puedo regresar a pecar. No. Tenemos que buscar hacer el carácter de Cristo todos los días, esforzarnos y agarrar esa salvación con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, porque al final del día nosotros estamos reflejando el carácter de Cristo. Es parte de mi salvación, pero no me garantiza. No me lo garantiza. Amén. Mire cómo dice Efesios, y ahorita se lo voy a confirmar. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Vamos a buscarlo. Efesios, si quiere apuntarlo, apúntelo. Mire cómo dice ahí Efesios 2, 8 y 9. Esa la leo yo de la versión Nueva Internacional. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, dice otras versiones. No es un pago, hermanos, a las obras que nosotros podamos hacer. Es un regalo del Señor. Yo quisiera contrastar entonces, hermanos, una parábola que en Lucas, que es el que relata el paralelo de esta historia, un poquito antes viene y relata una parábola que está en Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14 y vamos a leerla. Mire cómo dice el 9, dice, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Escuchen, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo. El fariseo, hermanos, ahora nosotros tenemos un concepto de los fariseos, pero en ese entonces el fariseo se consideraba como el hombre más santo. Ellos cumplían los mandamientos al pie de la letra. Eso lo tenemos por un lado. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano, dice en una versión, pero aquí dice recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos, hermanos, lo sitiaban en ese entonces como lo situaban junto con los pecadores. Inclusive en un versículo lo sitúan junto con las prostitutas. O sea, era lo peor de ahí, y la razón era porque los romanos contrataban a estas personas judías para que ellos fueran y recaudaran los impuestos de la gente. Y ellos le decían, ok, yo necesito que me recaudes esta cantidad de dinero. Si tú puedes recaudar más de eso, tú te quedas con ese dinero. Entonces se consideraban como estafadores, como mentirosos, como aprovechados. Ese es entonces el otro lado de la moneda. Entonces dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. No soy ladrón, no soy malhechor, no soy adúltero, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Yo, decía el fariseo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, ten piedad de mí que soy pecador.
les digo que este, y no el fariseo, volvió a casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, es claro que el fariseo confiaba en sus obras, porque cuando él oraba, él decía: es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, y es que yo no hago esto, y es que yo no hago lo otro. Él confiaba mucho en sus obras. Y el joven rico, ¿qué dice también? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. No se había equivocado, estaba confiando en sus propias obras. Mas el recaudador de impuestos reconocía, hermanos, que no era digno ni siquiera de estar ante la presencia del Señor. El aceptar a Cristo, hermanos, y prefiero llover sobre mojado y repetirme a dejar de decir algo, hermanos. Pero el aceptar a Cristo, hermanos, en nuestro corazón debe cambiar mi vida. Debe traer un cambio de mi manera de pensar, de mi manera de ver las cosas, mi manera de relacionarme. Mi relación con Dios debe cambiar. Jesús ya hizo lo difícil, lo que era imposible para nosotros. Eso ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero entonces nosotros, hermanos, tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos seguir iguales. Ahora nosotros tenemos, hermanos, que aferrarnos a esa salvación y ser obedientes a su palabra. El ser humano, hermanos, tiene una naturaleza pecaminosa. Por más que yo me encierre en un cuarto con Biblias por todos lados o lo que sea, yo me aísle del mundo, puede que por un pensamiento yo le falle al Señor. Porque estamos en este cuerpo pecaminoso, con naturaleza de pecado, y así va a ser. Pero la diferencia, hermanos, va a estar en tener una vida de arrepentimiento. Arrepentirnos de cuando le fallamos al Señor, reconocer eso, cuando usted siente ese redarguir del Espíritu, decir: Dios mío, te fallé. Y vivir con una constante vida de arrepentimiento. Yo estoy seguro, hermano, que este publicano estaba lleno de defectos, lleno de problemas, lleno de pecados, por mentiroso, por estafar, por todo. Pero él venía y se postraba ante Jesús y se pegaba en el pecho y decía: ten piedad de mí, porque soy pecador. Y viene Dios en su amplia misericordia y dice: tú vas a regresar justificado. Y no el que tiene confianza en sus propios actos. La segunda cosa que me llamó la atención aquí es que cuando nosotros, hermanos, queremos experimentar la vida eterna, tenemos que ser obedientes y tener fe. Así que mi segundo punto es obediencia y fe. Mire cómo dice el versículo 21. Dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Era obvio, hermanos, que el tesoro del joven rico estaba en sus bienes, estaba en sus riquezas, en sus posesiones. Yo quisiera contrastar el carácter de este joven con otro personaje de la Biblia, y vamos a ir a Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Yo creo que ahorita al decirle yo el versículo, el pasaje, usted ya sabe a quién me refiero. Pero vamos a ir a Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Y esto lo voy a leer también de la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice: tiempo después, ¿Dios qué? Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Ahora fíjense en esto, fíjense en el versículo 2. Dice: toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac. O sea, si no me escuchaste bien, es tu hijo. Sí, tu único hijo. Sí, a Isaac. O sea, por si te queda duda, sí a él. Y luego dice: al que amas tanto. Y vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás para ofrendar, como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y creo que aquí, hermanos, sería importante hacer un paréntesis. ¿Cuántos de los que estamos aquí fueron a high school aquí en Estados Unidos? Pues para los que no fueron, usted entraba a la clase, usted se sentaba y en el pizarrón tenía ahí la fecha,
Y a veces cuando usted se sentaba, ponía sus cosas, usted miraba al pizarrón y veía ahí en grande quiz. Y usted decía, ay, Dios mío. Un quiz era como una prueba corta para ver si usted había aprendido lo que se había enseñado el día anterior o algo. Era un quiz. ¿Sí? Ahora, cuando Dios nos pide algo, hermanos, Él nos mete a un quiz que tiene como título fe y obediencia. No estamos preparados para eso. Tenemos que aplicar la fe y la obediencia. ¿Cómo se llama la riqueza entonces de Abraham? Isaac, su hijo, su único hijo, su hijo amado. El entregar a su hijo era un acto de fe y de obediencia. En el capítulo 15 de Génesis se nos dice que Abraham hasta cierto punto le reprocha al Señor y le dice que él no tiene un hijo, que no tiene un descendiente. Y viene el Señor y le hace una promesa y le dice que sí, que él va a tener su hijo, su propio hijo. Ahora mire lo que dice el capítulo 21 de Génesis, versículo 1 al 5. Dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Dios cumple promesas. El Señor cumplió su palabra. Yo no sé qué Dios te ha prometido a ti, hermano, pero Dios va a cumplir su promesa. El número 2 dice: ella quedó embarazada. Amén. Si se lo va a dar, déselo fuerte porque es para el Señor. Amén. El versículo 2 dice: ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Hermanos, a veces estamos apresurando los procesos de Dios y queremos que se hagan a la manera que nosotros queramos. Y aquí dice, entonces ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, que había determinado. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac. Escuche, tal como Dios había ordenado, Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Muchísimos años de él pidiéndole al Señor un hijo, pidiéndole al Señor un descendiente. Y año tras año él no veía eso y le decía: Señor, yo necesito un heredero, yo necesito un hijo. Estaba en el corazón de él. De hecho fueron y buscaron plan B, pero ellos pensaron y decían por dentro: ese no es mi hijo contigo, Sara. Isaac, hermanos, fue un hijo muy anhelado por ellos. ¿Cuántos años pasaron ellos pidiéndole al Señor? Muchísimos. Y entonces viene después, años después, el Señor y viene y le dice: ok, pásame a Isaac otra vez de regreso. Imagínense, tantos años buscando esa promesa del Señor. El Señor viene y te la da, y después de ciertos años te dice: ok, dámela de regreso. Yo no sé ustedes, hermanos, pero se necesita de mucha fe y mucha obediencia para entregarle al Señor algo que tanto anhelas, que tanto te gusta, que tanto amas. Mas sin embargo, hermanos, podemos ver el resultado de estos dos hombres. Comparar el personaje de Abraham con el personaje del joven rico. Abraham creyó en el Señor y fue obediente. Y dice la palabra que el día siguiente, muy temprano, llevó a ese lugar a su hijo Isaac. Al día siguiente. O sea que él no dijo: Dios mío, dame un mesecito, lo quiero llevar a la playa, quiero disfrutar con él un tiempo, quiero pasar tiempo con él. Posiblemente si me aburro de él, hasta te lo llevo con gusto. Pero no fue el caso, hermanos. Abraham le dijo: al día siguiente, temprano por la mañana, llevó a ese lugar a sacrificar a Isaac. Obediencia y fe. Y creo que todos, hermanos, sabemos que Dios no permitió. Llegó un ángel en el momento que él iba a sacrificar a su hijo y le dijo: para, estaba probando tu fe y tu obediencia. Dios quería ver la fe y la obediencia de Abraham. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, si este joven rico hubiera hecho lo que el Señor le dice? Dios lo hubiera usado tremendamente. Tremendamente hubiera usado. Y no sabemos ni siquiera el nombre de este joven. Pasó a la historia como una persona triste, como una persona fracasada. A pesar que tenía bienes, a pesar que tenía muchísimas cosas, pasó a la historia como una persona que no tuvo fe en Jesucristo. Yo no sé si a alguien le está hablando esta mañana Dios.
¿Cuál es tu tesoro? ¿A qué riqueza tú te aferras? ¿Hay algo que Dios te ha venido pidiendo por muchos años? Y has venido batallando y mensaje tras mensaje vienes y ves que el Señor te está redarguyendo tu espíritu y te rehusas a entregarle eso que Dios te ha pedido. Posiblemente en los últimos meses has sentido ese llamado del Señor y que te ha llamado y que te ha dicho: necesito esto de ti, necesito tu tiempo. Estás ocupando tu tiempo en otras cosas. Necesito tu corazón. Donde está tu corazón está tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en los bienes como este joven rico? ¿Está en tu pecado que posiblemente estás batallando? ¿Dónde está tu corazón? Dios a alguien le está pidiendo: entrégame tu tesoro, entrégame en lo que confías, entrégame lo que te da paz, entrégame lo que aparentemente te da alegría, entrégame lo que aparentemente te da felicidad temporal. ¿Vamos a ser obedientes, hermanos, y tener fe en Él? ¿O vamos a darnos la vuelta? ¿Le vamos a dar la espalda al Señor y nos vamos a ir tristes y cabizbajos? El tercer punto dice: debemos entender que Dios es el único bueno. Dios es el único bueno, hermanos. Y dice ahí en Marcos, que relata, es el tercer evangelio que relata esta historia. Lo relata Mateo, lo relata Lucas y lo relata Marcos. Por alguna razón Juan no relata esta historia, pero Marcos, hermanos, le da un toque especial. Marcos capítulo 10 versículo 21. Mire lo que dice ahí. Dice: entonces Jesús, mirándole, ¿qué? Le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Wow. Jesús le amó. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué reacción más espectacular la de Cristo. Jesús no le recrimina a él, no le dice: eres un mentiroso, eres un soberbio, eres un ciego, no te das cuenta que no hay nadie bueno en este mundo nada más que mi Padre Dios. No te das cuenta que no hay un ser en este mundo que llene esa medida. Jesús, hermanos, sintió una tremenda compasión de este joven. Tremenda compasión. Este hombre estaba perdido en su moralidad. Escuche, no estaba perdido en su inmoralidad, estaba perdido en su moralidad, porque él creía que era bueno, porque todos los mandamientos los había cumplido al pie de la letra. Él estaba perdido porque él se sentía muy bueno de todo. Estaba perdido este hombre. ¿Cuántas veces, hermanos, usted viene y agarra a su hijo porque está viendo que está haciendo cosas que no son? Está teniendo reacciones que no son las adecuadas. Y usted viene, agarra a su hijo y le agarra su cabeza, se sienta, lo ve de cara a cara, usted lo ve a los ojos y solamente con la mirada usted le toca el corazón a su hijo y le dice: hijo, ¿qué pasa, hijo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué te está costando esto? Necesito que cambies esto. Necesito que hagas algo. Y lo estás mirando a los ojos y solo con la mirada ese niño empieza a llorar. Y empieza a decir: perdóname, papá. Así vio Jesús a este hombre. Lo vio con compasión, lo amó, dice la palabra. El mismo Jesús, hermanos, en el versículo 17 dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. ¿Cuántos, hermanos, pregunto, cuántos hemos experimentado la bondad de Dios? ¿Cuántos en algún momento, hermanos, de nuestra vida hemos sentido el amor del Señor en nosotros? Hermanos, con el simple hecho de nosotros estar parados aquí, de usted estar allá sentado con aire acondicionado, tiene su casa que la dejó allá con aire también, tener un carro, tener un trabajo, tener a su hijo, tener salud. Hermanos, nosotros no nos ponemos a pensar en la dimensión de la bondad del Padre.
Nosotros lo tomamos a la ligera y no nos detenemos a ver, wow, Dios al despertarme hoy. Yo no sé, a mí se me paran los pelitos, pero solo al pensar en eso, hermanos, Dios es bueno. Eso es sin mencionar, hermanos, amén. Eso es sin mencionar, hermanos, que hace 2000 años, hoy mismo lo recordábamos, Él mandó a su único hijo. Lo que le pidió a Abraham, ese dolor que posiblemente pudo haber sentido Abraham, Dios lo experimentó mandando a su hijo por ti y por mí. Solo eso, hermanos, el simple hecho de Él haber pagado en esa cruz, haber derramado toda su sangre, es digno para que yo le dé la gloria, porque es un Dios bueno. Y hay muchos versículos, hermanos, en la Biblia que nos confirman ese amor incondicional del Señor, el cual experimentamos todos los días. Y sería, hermanos, casi incapaz, sería muy difícil nosotros poder ponerlos en un papel y sacar de toda la Biblia todos esos versículos que te dicen: no te rindas, yo estoy contigo, yo te amo, yo te conocí desde el principio de los tiempos. Todos esos sería casi imposible, hermanos, sacarlos y ponerlos en una lista. Pero yo pude encontrar algunos, hermanos, que juntos forman un mensaje que Dios tiene para ti en esta mañana.